Y el siguiente número es el número 6. Fuerte las palmas. Continuamos con el número 14. Fuerte las palmas. El boleto ganador es el número 46. Fuerte las palmas, que se escuche. Y cerramos con un platillo especial, unos chilaquiles para los que sí llegaron a tiempo, acompañado de su camisa, el número 6. De este lado. Número 17. Fuerte las palmas. Y de esta forma es como cerramos la rifa esta mañana. Hace 4 años debuté aquí en México como mi primera conferencia a nivel internacional, me abrió las puertas de Europa, Estados Unidos y mucho más, así que estoy muy agradecido de volver después de 4 años ya en un congreso panamericano. El tema que les voy a tocar incumbe en el programa de revisión geológica, pero luego de haber escuchado muchas conferencias a lo largo de estos días, les he completado el título. El título va a ser Revisión geológica como uno de los 4 pilares en el tratamiento integral de la úlcera varicosa, con ese nombre. Y es así como nosotros lo trabajamos en Global Medic, en todos los centros asociados y todos los que seguimos pues, la escuela del Dr. Chunga. Y es así como tenemos resultados durante más de 30 años en más de un 95% de nuestros pacientes con úlceras. Y quiero empezar con esa diapositiva. Este libro lo obtuve el año pasado en el Congreso del American College of Phlebology, que era Fundamentos en Flebología. ¿Y es por qué? Porque estas mismas frases yo las he venido escuchando durante muchos años en nuestra práctica de parte del Dr. Chunga, y nos discutían y me decían que por qué hablamos así, que por qué no usamos esto, que por qué no intentamos lo otro. Pues ahora no lo decimos nosotros, ahora lo dicen los gringos. Y mis maestros aquí en México y en Latinoamérica me decían, cuidado con lo que dicen los gringos, tómalo con pinzas. Pero si ellos, que son los reyes de la empresa, si ellos tienen el dinero para hacer todos esos trabajos, dicen esto de acá, que las úlceras venosas son más manejadas porque el paciente porque hacemos énfasis en el apósito, en la pomada, en el antibiótico, en la enzima, en el PRP, en el RP y en todas las cosas, y perdemos el tiempo con eso. No lo digo yo por si acaso, lo están diciendo los gringos. Que el paciente puede ser injertado solo para recurrir y luego de esta u otras fallas llegan los pacientes a la consulta con dolor y muchas dudas y frustrados. Y eso es lo que nos llega a nosotros todos los días allá en Perú, porque en nuestro sistema de salud no se manejan las úlceras, lo manejan médicos que han llevado un curso de esto, un curso de lo otro, un curso de cómo sacar sangre y centrifugarla, que no están tratando la causa verdadera, que es lo que vamos a ver ahora. El éxito es la relación médico-paciente, y lo dicen en este libro. Y quiere decir que todo lo que nosotros venimos hablando desde hace 10 años que viene para acá a México y más de 30 años de participación internacional está fundamentado ahora pues por estos estudios. Esos son los 4 pilares que nosotros usamos en nuestra práctica diaria. El compresión, eliminación de reflujos con escleroterapia puramente, como lo vieron el día de ayer, la higiene de la úlcera, que es muy sencilla, y la rehabilitación, que es lo que les voy a hablar ahora. Pero como no se ha hablado mucho del tema de la osteocompresión, quería presentarles rápido unos trabajos. Porque esto sí, ya se mencionó a lo largo de estos días, esto ya no se discute. La elastocompresión es la principal herramienta que tenemos. Las guías de la Mayo Clinic de los profesores Levixi, grado 1, nivel de evidencia B, la compresión como tratamiento inicial en pacientes con úlceras, eso es lo más importante. Este estudio a mí me parece muy importante, lo hizo el profesor Raffetto de Harvard, el Journal of Vascular Surgery. La compresión, solo el uso de elastocompresión reduce las citoquinas proinflamatorias, pueden ver todas las acá, y aumenta los niveles de citoquinas antiinflamatorias. Esto en la úlcera, esto haciendo biopsia de la úlcera, solo tratamiento con elastocompresión. Entonces ya está demostrado el beneficio que hay incluso a nivel molecular. Y a quienes les gustan las revisiones Cochrane, en compresión para úlcera venosa, la compresión aumenta el rango de curación de la úlcera comparado con los grupos que no tienen compresión. Entonces es muy importante la elastocompresión para nuestros pacientes.
Ahora, hablando de rehabilitación, el objetivo principal es rehabilitar la articulación del tobillo y por ende la bomba muscular de la pantorrilla. Jamás indicamos reposo con piernas en alto a un paciente con úlcera, jamás. Incluso en el caso del paciente que lleva celulitis, no le mandamos reposo en cama. Le mandamos sí que haga un reposo relativo, pero no lo mandamos a la cama. Este es un trabajo importante que encontré sobre hablaba de la movilidad de los pacientes con úlcera. En las conclusiones yo decía que el paciente con úlcera se mueve, en algún momento en un inicio, tiene la misma movilidad que el paciente normal, que el paciente que no tiene úlcera. Pero en la cantidad de pasos disminuía. Entonces el paciente con úlcera ya empieza a caminar menos. Sea esto porque ya empieza a sentir el dolor, porque ya empieza a sentir la molestia, o lo que mucho nos ha llegado a nosotros, doctor, siento que cuando hago el ejercicio, la herida se me abre más, la herida se me lastima y no lo quiero hacer, entonces tengo miedo a hacer la caminata. Entonces, esto también ya está demostrado, que el paciente va a caminar menos y ahí es donde tenemos que trabajar. No solo en los ángulos, no solo en la musculatura, sino también en la psiquis del paciente. Entendiendo la relación entre la bomba muscular de la pantorrilla, el ángulo de movimiento del tobillo y la curación de las úlceras. Lo importante es lo siguiente. La presencia de esta insuficiencia venosa crónica y la hipertensión venosa lleva a cambios en la musculatura de la pantorrilla. Todo esto es como un círculo vicioso. Atrofia la fibra muscular, la sola hipertensión venosa atrofia la fibra muscular, produce una marcha normal y reduce la fuerza y la funcionalidad de la musculatura. Entonces, como lo mencionaba el doctor Valente, tenemos que hacer un tratamiento completo. Como lo dijo el doctor Botín el día de ayer, hay muchas causas, la úlcera es multifactorial y tenemos que atacar todas estas causas. Ya vemos aquí que está demostrado de que es un círculo vicioso, esto afecta a esto, y al disminuir la musculatura de la pantorrilla, al atrofiar, sigue aumentando más la insuficiencia venosa. Sigue en su cronicidad. Esta imagen la vieron ayer y tenemos que trabajar justamente en la musculatura de la pantorrilla y la articulación del tobillo. Esto ya está más que demostrado. A más ulceración, la musculatura de la pantorrilla es menos eficiente. Una mayor fracción de volumen residual a la inyección, hay mayor porcentaje de úlcera en el paciente. Eso también ya está más que demostrado. Entonces, el retorno venoso eficiente en los miembros inferiores depende en primer lugar de la bomba muscular de la pantorrilla. Ya se lo vengo repitiendo para que quede eso bien grabado y es ahí donde tenemos que trabajar. Justamente las guías a nivel internacional recomiendan que el paciente con úlcera camine, haga ejercicios del tobillo. Esto está basado en los beneficios que ya se conocen, que ya están conocidos. Entonces, como siempre les digo allá en Perú a todos los pacientes, los colegas que van en el diplomado y en el trabajo, es una falta de respeto mandar al paciente con úlcera a la cama o con reposo en cama. Los valores de presión venosa ambulatoria son el resultado de la función de la bomba de la pantorrilla, del tamaño del reflujo y de la resistencia normal. ¿Dónde vamos a trabajar? En la bomba de la pantorrilla, con los ejercicios que les voy a mostrar a continuación. Y esto también es muy importante y hay que tener muy en cuenta. Este ángulo de movimiento depende de una función integral. ¿De qué? Nervio, músculo, tendón, la cápsula, el ligamento y el cartílago. Entonces, aparte de que tenemos que trabajar sobre la musculatura, sobre la articulación del tobillo, hay que ver todo esto de aquí. Hay que examinar al paciente, hay que hacer una buena evaluación integral de todas estas estructuras que nos van a ayudar a que haya un mejor manejo y haya un mejor resultado. Ya se conocen los valores normales de dorsiflexión, de presión dorsal y de presión plantar, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Menos que esto y el paciente tiene una deficiencia y ahí es donde tenemos que trabajar. Y para seguir la parte científica, la parte, digamos, un poco más de estudios, ya esto salió en las guías de acuerdo a la evidencia científica de la UIP, en el cual en el capítulo de úlcera venosa habla que tener movimiento normal del tobillo y una movilidad reduce el riesgo de recurrencia en úlcera. Y en el capítulo de ejercicio, la función de la musculatura de la pantorrilla es de gran influencia para la movilidad de la articulación del tobillo, y esto ya está más que demostrado, y esto ya está más que estudiado, y esto es parte de las guías de la UIP, a la cual la Sociedad Panamericana pues pertenece. Y hay que forzar esa caminata, como ven, con asistencia, y el paciente va movilizando poco a poco, es caminata despacio. Luego la caminata en punta de pies, con asistencia, obviamente, para que el paciente no se vaya a caer, porque hay muchos pacientes que nos llevan con andador, nos apoyan en el andador y vamos a hacer la caminata en punta de pies y la caminata en tacos. Luego, con el paciente acostado, tenemos el ejercicio, la flexión normal. Hay muchos centros que lo hacen con aparatos, la profesora del SAC lo hace con aparatos, acá nosotros lo realizamos de esta manera. ¿Por qué? Porque son ejercicios, como lo denominamos, ejercicios hechos en casa, para que el paciente lo haga. Ya cuando el paciente tiene un poco más de movilidad, la elevación de las piernas, una por una, despacio, siempre con, en este caso estamos en el vendaje elástico, y luego de esto hacemos el movimiento de la bicicleta, que es este de aquí. Ahora, si esto es muy difícil para el paciente, si el paciente, pues, los pacientes muy años también tienen problemas de cadera o algo más, se puede cambiar, y también vamos a hacerlo con algunos aparatos. Y esto es una cuestión muy importante. El soporte del peso está aquí, y ven cómo
cómo el paciente va bajando de a poquitos, de a pocos, y día a día el paciente va evolucionando hasta que llega a bajar mucho más. Tiene el soporte del peso aquí, ya no tiene peso sobre las piernas, tanto peso sobre las piernas, y va bajando poco a poco para realizar toda la movilidad. Y como les decía, en algunos casos el paciente puede tener estas elípticas, puede tener la bicicleta. La ventaja de esto es que el peso está sobre el asiento y el paciente va a movilizar las piernas y va a recuperar así la fortaleza también de la musculatura. Lo más importante, creo yo, es que a muchos de los pacientes en nuestra realidad se les indicó reposo en cama, por tanto, decirles que deben realizar ejercicios se sienten más útiles, mejores, y se vuelven nuestros aliados en la cura de su úlcera. Y cuando el paciente se vuelve parte del tratamiento, la úlcera va a curar mucho mejor. Siempre el paciente llega con el vendaje, nos llegó con 3 úlceras, llegó la úlcera cerrada y ahí el paciente va movilizando. También acá, y ven siempre las marcas del vendaje, y el paciente solo se pone el vendaje, no que no hemos tenido la oportunidad de mostrarlas el trabajo de la compresión. También otras úlceras, el trabajo, úlceras de la pierna totalmente negra, la pierna casi anquilosada y el paciente se vuelve a recuperar. Miren el cambio de coloración, cómo se va aclarando, incluso sigue aclarando. Y el paciente, este paciente se puso su venda él solito, y ahí está bien colocado el vendaje. Nosotros trabajamos con la venda de 6 pulgadas de ancho. Finalmente, antes de terminar, una novedad que tuvimos ayer en la sesión de la Panamericana, es que en el 2018 espero verlos a todos ustedes y a muchos más en El Salvador. El Congreso Panamericano del 2018 se va a realizar en El Salvador con la venia del doctor Martínez y el doctor Rodríguez, el que les hago esta invitación. Ellos la harán más extensiva después. Así que muchas gracias. Me gustaría ponerle un poquito a los problemas que de repente tenemos con los pacientes crónicos, con las úlceras que son difíciles de cerrar, y cuando ya agotamos casi todas las opciones terapéuticas que conocemos, cuando nos apegamos a lo que ya escuchamos con anterioridad y de forma muy repetida aquí en los paneles, y entonces es cuando nos entra la ansiedad de decirle al paciente qué otra modalidad de tratamiento podemos utilizar. Yo creo que todos los que hacemos escleroterapia nos hemos encontrado de vez en cuando en una situación en la que decimos ya no sé qué hacerle al paciente, ya quité los sitios de reflujo, ya manejé la electrocompresión, el paciente entendió cómo ponerse su tratamiento electrocompresivo, pero aún así no resuelvo el problema, me quedé estancado a la mitad. Tomé biopsias, tomé cultivos, mandé improntas de tejido y aún así sigo estancado. Y aquí es donde volteamos a terapias alternativas como esta. Si bien el costo es la parte más difícil de este tipo de tratamientos, les quiero presentar un poquito de este tipo de manejos. La presión negativa por definición es una presión menor a la atmosférica, que se le llama como una presión subatmosférica, y esta presión negativa consiste simplemente en sacar moléculas de aire de la herida, del hueco de la herida que tenemos en cuestión, y junto con ellas en ocasiones exudado o otro tipo de sustancias que podemos tener por ahí. Esto no es nada nuevo, y haciendo algo de historia desde principios de 1900 ya teníamos reportados algún tipo de terapia de presión negativa. El registro de la terapia de presión negativa en forma se tiene registro a través de 1952 y a partir de ese entonces para que se empiecen a hacer ahora sí revisiones e investigaciones al respecto un poquito más allá. Ya para el 85-90 se publican los primeros estudios sobre la terapia de presión negativa y la técnica como tal es publicada en el 89. Atenta ya en el 97, patenta el sistema BAC y se problema un poquito su comercialización por cuestiones legales, pero para el 2006 es cuando viene el boom de la terapia de presión negativa. En el 2007 empiezan los tratamientos por otras marcas comerciales y donde entra el sistema Renasis, el sistema Pico, que es el sistema portátil, y de ahí vienen 3 o 4 casas comerciales más. La terapia de presión negativa va a favorecer
la regeneración celular, suministrando presión, como comentábamos, subatmosférica, controlada por el dispositivo que estamos manejando, ya sea unos tan complejos como el sistema VAC, que nos van a dar muchos submenús y muchas funciones, o otros tan simples como el Renesas, con un par de botones nada más, con sistemas de alarmas y otra clase de accesorios, ¿no? Podemos localizar el sitio donde buscamos la presión negativa, y el contenido que vamos a sacar de la herida pues va a pasar a través de un drenaje de silicón o de una esponja alargada de poliuretano. Vamos a favorecer la regeneración celular mediante la presión negativa, vamos a disminuir edema y la carga bacteriana de las heridas cuando tengamos exudados muy importantes. Así pues, en resumen, el sistema de TPN vamos a auxiliar en el vaciado de sudado, ayudar cuando estamos quitando las esponjas al espacero de material no viable, vamos a coadyuvar en el alivio del edema, estimular la proliferación de células endoteliales y fibroblastos, mejora la perfusión tisular por la presión negativa que se ejerce sobre estos, favorecemos la contracción de los bordes de la herida y el sistema es compatible no solamente en heridas limpias, sino también en heridas contaminadas. De hecho, es una de las principales indicaciones. Entonces, básicamente vamos a indicar este sistema de TPN en heridas resistentes al tratamiento convencional. Cuando se nos alargó el tiempo esperado de cicatrización, estamos viendo que se está retrasando mucho. Las heridas que se prevé que sean de larga evolución, heridas de gran extensión o de profundidad, heridas con un alto contenido de exudado. Cuando vamos a hacer un segundo tratamiento quirúrgico y necesitamos preparar nuestro lecho para esto acelera estos procesos y estos tiempos. Y también puede ser de utilidad como tratamientos coadyuvantes en otro tipo de intervenciones. Los tipos de heridas que podemos tratar con esto: estimulación de granulación y la epitelización en los bordes. Para la cuarta semana teníamos ya un cambio radical. Esta otra paciente fue sometida a escleroterapia tanto de perforantes y al final con escleroterapia para trayectos de Spider. Hubo extravasación del material de esclerosis y como resultado tuvo la formación de esta úlcera parasitaria. Estuvo siendo manejada por su médico tratante por espacio de 3 o 4 meses. Yo la recibí en estas condiciones y empezamos manejo con ella. La biopsia inicial mostró solamente infiltrado inflamatorio crónico, había infección por un estafilococo multisensible. Se empezó tratamiento específico, tuvo una evolución muy lenta, aparecía el tejido de granulación, ya llevamos aquí alrededor de 8 o 10 semanas, sin un cambio, gracias a un cambio franco. Volvimos a tomar cultivos, en esta ocasión nos reportaron en el cabo H presencia de IFAS y empezamos tratamiento antimicótico, pero aún así nos quedamos muy estancados y teníamos ya cerca de 18 semanas sin un cambio franco. Entonces decidimos introducir la terapia de presión negativa con el pico y igual el cambio fue muy fatal. En este caso no utilizamos elastocompresión aparte de la terapia de presión negativa, solamente el sistema pico. Este otro paciente es un paciente muy joven, de 28 años, con una trombosis venosa profunda de oblique y tibial posterior traumática, con un daño postlevítico muy importante. Como tratamiento coadyuvante, como a los 6 meses, su médico tratante decía hacer una ablación de la safena y todavía encima le inyecta algunas perforantes con esclerosis. La verdad es que el paciente no me sabe decir si esta úlcera fue provocada posterior a la esclerosis o bien era una úlcera ya desarrollada postlevítica. Cuando yo lo recibo, paciente con mucho edema, una úlcera pequeña. La verdad es que no le tomé fotos de inicio porque no pensé que se podía ir tan largo, pero igual empezamos manejo, elastocompresión, mejoró mucho el edema, empezamos a mejorar las condiciones de la herida, de la úlcera, hasta que igual nos estancamos y era un paciente que no mejoraba y no mejoraba.
sus cambios cutáneos bien marcados. Y hasta que decidimos entrar a la terapia de presión negativa, ahí combinamos la terapia de presión negativa con elastocompresión y estamos viendo resultados favorables. Esto todavía no me cierra, esta es la última fotografía de él, pero hemos visto un cambio notable. Esto es a las 3 semanas de que empezamos la terapia de presión negativa más la elastocompresión. Bueno, les dejo mucho mensaje con esta plática, pero pues ahí les dejo este otro mensaje. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues el tema que yo voy a platicar es un tema que muchas veces dejamos de lado, ya que nosotros, por lo general y en los congresos he notado que se habla de una serie de adelantos, avances, estudios moleculares, nanotecnología, aparatología. Muchas veces ostentamos grandes trabajos de recuperación, y hay un aspecto que a mí me gustaría tocar, y las últimas 2 veces que lo hemos mencionado ha sido muy importante. Es el trabajo que se hace con el paciente de modo personal. Muchos pacientes que vienen con úlcera, vienen pacientes que han sido, nosotros les decimos, toreados por muchos tratantes. Utilizan medicina natural, utilizan lo que les da la vecina, lo que la abuelita les recomendó, lo que el médico de la esquina, el de la farmacia, muchas cremas y muchos procedimientos estimulan la degeneración, pero al punto que se convierte en casi tumorales. Descuidamos y podemos inconscientemente caer en la lista de los que han intentado y no han logrado nada, porque todas esas personas probablemente tenían los mejores conocimientos, la mejor formación, probablemente tenían todo, pero hay un aspecto que siempre uno descuida. Este paciente es un paciente de la zona del sureste del país, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y es un paciente que tiene úlceras en ambas piernas por más de 30 años. Y todas las cremas que le han puesto, todo lo que le han hecho, y los tratamientos le han costado sus ranchitos, sus gallinas. Prácticamente el hombre pues no tenía forma de resolver esto. En la entrevista hay aspectos que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué medicamentos se está tomando? A algunos pacientes yo les digo, parecen clientes, porque van de doctor en doctor. Piensan que el dermatólogo, el angiólogo y el cirujano le van a dar solución, y a los 3 los visitan, a los 3 les pides receta, y a veces en lugar de hacer un trabajo sinérgico hace un efecto competitivo y puede generar una iatrogenia, porque no estamos tomando en cuenta qué está tomando el paciente. Hay pacientes que no toman nada de medicamentos farmacéuticos, pero utilizan tratamientos alternativos. Sabemos que la farmacología tiene origen en la medicina natural. En otras palabras, algunas sustancias, elementos o plantas tienen mayor concentración incluso que los mismos medicamentos. Entonces hay que analizar si está tomando algún tratamiento alternativo. Considero también eso que es de vital importancia. Otro aspecto, nunca nos preocupamos cómo vive y dónde vive. A nadie, es muy raro eso. En el trabajo que estamos haciendo actualmente en Sudamérica con los médicos, justamente buscamos que la entrevista sea una especie de plática donde uno va tratando de adentrarse en la persona. Hay pacientes que solamente viven con un pelito. Hay pacientes que necesitan su úlcera, no sé si alguna vez han tenido eso. Yo he tenido una paciente que yo le estaba sanando y volvía peor. Le estaba sanando y volvía peor. Y yo le digo, ¿qué es lo que sucede con usted? Porque esto se nota que hay cambios. Me dice, es que yo no me quiero curar porque necesito mi úlcera. Digo, ¿cómo que necesitas tu úlcera?
dice, sí, yo vivo en el rancho, no tengo luz, no tengo agua. Mi hijo se ha casado con la abogada, con la licenciada, y ella le ha dicho, cuando se sale tu mamá se va a volver al rancho. Entonces, si yo necesito mi úlcera, si usted me cura, me van a mandar donde no tengo ni luz, ni agua, ni comida. Entonces, hay que hablar con la familia y explicar la situación, porque puede incluso acabar en una amputación. Y eso es muy cierto. Actualmente tengo un paciente que se llama Juan Copa, en Sudamérica. Este paciente necesita su úlcera porque pide todos los días dinero para su úlcera y es alcohólico. Acabo de descubrirlo. Después de casi 6 meses de tratamiento, porque él mentía muy fácil y cuando tomaba no iba a los tratamientos. 23 años programado para amputación bilateral. Es increíble, pero es importante saber con quién estamos tratando. Dentro de la vivienda hay gente que vive en hacinamiento. Nosotros, a diferencia de algunos otros médicos, algunos les dicen cómo curarse y hacen el tratamiento con elastocompresión y escleroterapia, etcétera, o rehabilitación física. Nos abocamos a hacer un reporte de cómo es el paciente, de tomar fotografías e ir documentando. Porque no se puede estandarizar los tratamientos y estandarizar los pacientes. Cada paciente es diferente, cada ser humano es diferente. De no ser así, la medicina fuera directamente, tú tienes la patología 345, esquema tanto, y cada caso es muy distinto. Es por eso que es importante y es muy necesario tener un trabajo en conjunto. Acá en México nosotros hemos optado, tenemos un grupo que se llama Profesores de Flebología, donde si encontramos un caso de importancia para compartir, si encontramos un caso que nos genera alguna duda, si nos encontramos un caso el cual requerimos una buena opinión, tomamos las fotos del paciente y reportamos el caso clínico. Entonces ahí está la participación del doctor Barús, del doctor Vega, del doctor Cuauhtémoc, de todos los miembros de la academia, y nos damos la asesoría necesaria. Eso lo hacemos a nivel México. Y con mis grupos, yo tengo un equipo de aproximadamente 22 médicos que están a mi cargo. Tenemos los grupos de médicos también, pero no de profesores, sino en mis regiones específicas, y compartimos criterios. Y es muy importante eso, para así poder apoyarnos en una otra idea. Honestamente, yo he aprendido demasiado de mis alumnos, los cuales yo me siento realmente orgulloso. Aquí tengo muchos de ellos que están, diferentes generaciones, y he aprendido mucho de ellos, porque tienen una formación nueva, tienen mente fresca, tienen mente joven, y pues también ellos aportan mucho. Y algunas veces alguna opinión que me dan los de la academia les pregunto a mis alumnos para devolver ahí la opinión, y es muy bonito compartir. ¿Todo esto para qué nos sirve? Para que si estamos manejándolo de una forma desorientada, si tenemos algún error, estamos descuidando un aspecto, alguien nos va a poder dar una pauta para volver a cambiar y poner en la línea donde corresponde. Y bueno, pues brevemente les voy a ir resumiendo. Estas son las mismas imágenes del paciente, y ustedes saben que cuando se hace escleroterapia la sangre circula de forma fresca y se expulsa la úlcera, va saliendo de forma libre, sin necesidad de hacer procedimientos muy agresivos, y como ustedes pueden ver, el paciente se va recuperando fácilmente. Son tratamientos que hacemos nosotros, los únicos aparatos que tenemos, Doppler, transluminador y todo lo demás material de curación y escleroterapia. Y bueno, kinesiotaping en caso de problemas de linfedema, rehabilitación, ejercicios, elastocompresión, los estándares que todos manejamos. Estamos viendo alrededor de 40 pacientes al día. Obviamente les reitero, tenemos mucha afluencia porque no se cobra la consulta, entonces sí es muy bueno para la gente que lo necesita, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer poder compartir experiencias con ustedes. Creo que si alguno de aquí se va sin tener clara la idea de lo que representa la hipertensión venosa y sus consecuencias, pues no vino a nada. Eso creo que ya está clarísimo de lo que estamos hablando. Yo creería que ninguno debería dejar de ver este lindo artículo del doctor Bergan, donde realmente recoge de una manera muy didáctica toda la teoría
que genera la hipertensión venosa hasta las consecuencias de la úlcera que todos ustedes conocen y ven en su país. Lo interesante cuando vemos un proceso de hipertensión o tenemos una úlcera que va a cerrar o ha cerrado son los daños y secuelas que esa úlcera va dejando. Por lo tanto, esa pierna cuando va a cerrar nunca será una piel normal. Muy claro ya gracias al doctor Chunga que nos explicó perfectamente esta imagen y que todos los que estamos aquí en el podio ahorita sin movernos estamos a 90 a 100 miligramos de mercurio de presión en estas piernas, por tanto hay que movernos para bajarla a 30 y no hacernos ulcerosos. ¿Sí? Es lo fisiológico y normal que Dios nos enseña. Por lo tanto, la idea es mantener presiones abajo de 30 de la pierna. ¿Sí? Ya creo que estamos llenos y hemos estudiado lo que hace, todo lo que es el proceso fisiopatológico. Chunga habla muy bien sobre el efecto del vendaje. Hemos aprendido todas las técnicas respectivas para poder corregir los reflujos. El doctor Chin nos enseñó cómo estos cambios hemodinámicos mejoran. Todas las charlas han sido muy interesantes, donde hemos llegado a entender que toda la escleroterapia, el láser, radiofrecuencia, si lo aplicamos en la lógica médica de corrección de reflujo para mejorar la hipertensión venosa, estamos muy bien. Pero ¿qué sigue? Pues ya cerró y hoy prevenir. ¿Sí? En este estudio original, donde hacen una evaluación muy interesante, una reacción de Copland, el estudio está enfocado en la escleroterapia y su largo tiempo en evitar la recurrencia. Pero los estudios hay que saberlos analizar y ver cosas interesantes. En este estudio muy bonito, más o menos sabemos que la recurrencia a menos de un año es de 3.5 y después de un año 18% y va para arriba. En este estudio que hicieron un seguimiento de 4 años, podemos observar que en el primer año casi no hay recurrencia, pero hay un detalle. Los pacientes en este estudio entre el primer año fueron seguidos 1 mes, 3 meses, 6 meses, y hay un grupo integral que está al pendiente del cuidado de ese paciente. En este estudio, a partir del segundo año, solo ven 1 vez al año. Y entonces las recurrencias empiezan a aparecer. Yo resumiré 4 pasos en los cuales tenemos que seguir y lo que debe seguirse después que cerró la úlcera. 1. Seguimiento ultrasonográfico y control frecuente del paciente, haciendo énfasis en 2 puntos importantes. Ayer hablamos sobre la importancia de las perforantes en la recurrencia y en la hipertensión venosa para la persistencia de las úlceras. Y también el día de ayer hablé sobre el papel preponderante que está jugando la safena menor en la insuficiencia venosa crónica. Probablemente es una de las patologías, por la safena menor, probablemente es la que menos tratamos en nuestra práctica y la que menos nos reportan los radiólogos como una zona de insuficiencia. Por lo tanto, cuando hacemos un seguimiento de nuestro paciente y que ya estemos claros que el ultrasonido es parte de nuestro estetoscopio, no debe de faltar en nuestra consulta no solamente examinar la piel, hacer las preguntas clásicas, sino que pasar el ultrasonido y siempre estar revisando estas zonas. Lógicamente esto es en una parte básica porque el tema no está pélvico todavía, pero es otra parte que tenemos que saber. Muy interesante en este artículo, doctor Pirrovalo, donde cuando tenemos una falla en la bomba muscular y tenemos a la par una perforante insuficiente, solamente tenemos una capacidad de reducir menos del 20%. ¿Cómo el paciente tiene posibilidad de flexionar su tobillo? ¿Sí? Y estos pacientes añosos, por mí me va a pasar por favor el video. El problema del paciente añoso es que tiene problemas, no solamente el problema del añoso es pierden masa muscular y tienen, aquí no lo vamos a ver, pero también tienen problemas osteoartríticos en sus rodillas. O sea, no es fácil para ellos doblar su pierna y hacer realmente el trabajo de ponernos unos calcetines que hasta a nosotros nos cuesta después de una cena como la de ayer.
Por lo tanto, la fisioterapia debe ser parte importante en el control del grupo de trabajo, parte del grupo de trabajo, médicos o personal especializado para esa rehabilitación y el control subsecuente porque el paciente ha cerrado. Incluso hay que hacer estrategias de grupo porque el paciente se sienta que no es solo. Hay que desarrollar estrategias para que el paciente fortalezca sus músculos y aprenda y mejore la bomba muscular, que como iniciamos la charla, es el objetivo. Ya lo verán. Gracias. El ejercicio mejora la piel, ya lo explicó Chunga. La nutrición, parte importante, son pacientes desnutridos. Tenemos que apoyarnos con arginina, colágeno hidrolizado y otros elementos que ayudan, porque acuérdense que la piel ya no es una piel normal. ¿Sí? La parte, mucha media también sensibiliza la piel, son pacientes altamente sensibles, por lo tanto el apoyo dermatológico es importante. Y farmacológicamente también ya tenemos medicamentos que farmacológicamente ya aquí están aceptados, que son otro elemento. O sea que estamos hablando que el problema tiene que ser manejado integralmente. Encontré esta carta del 98 de un médico que hacía esa parte y hacía exactamente eso. Se apoyan en pediátricos, estrategias con apoyo de dermatólogo, enseñanza a pacientes. Todo lo que estamos hablando no es nuevo. Para terminar, denme el play por favor al video. El manejo integral para mí es la clave. Tener un grupo de trabajo enfocado en la rehabilitación y el control del paciente es importante. En nuestro grupo tenemos hasta neurofisiólogos, porque también la neuropatía es algo clave para la persistencia y recurrencia de la piel. Soporte nutricional muy importante, tanto para la disminución de peso, su monitoreo. Tenemos también cirujano plástico. Nosotros tenemos la suerte de tener cirujano plástico para hacer los injertos cuando los necesitamos. Y tenemos la parte de rehabilitación, todo integrado en el mismo control del paciente. Nosotros ya no separamos al paciente de mandarlo de especialista en especialista, sino que hacemos un trabajo integral donde todos conocemos al paciente y sabemos su dificultad. De esa manera, cuando podemos hacer un trabajo integral en un paciente, creería yo que son los elementos que logran que esa recurrencia sea la menor. Resumen, individualizar el control sistemático, nunca dar alta. Hasta que el paciente se educa y sabe cuidarse, podemos movilizarlo en el tiempo. Mientras el paciente no entiende, detengamos. Revisión ultrasonográfica con énfasis de perforantes y vena menor, terapia, en el plan de ejercicio, lógicamente, el plan de ejercicio ya para casa, soporte nutricional, cuidado de la piel, fármacos y atención de otras causas que alteran la marcha. Los grupos de manejo transdisciplinario para mí es la clave. Cerró la úlcera, ¿ahora qué? Prevengamos. Gracias. A todos. Primero quiero agradecer al profesor Fernando Vega y al equipo organizador del Congreso la posibilidad para presentarles una técnica de terapia compresiva que cura úlceras, como pueden ver en el marco de esta primera diapositiva. ¿Cómo está con las úlceras? Esta técnica, esto es importante, parte de un concepto fisiopatológico de la génesis de la úlcera venosa. La úlcera venosa se produce en una situación de hipertensión venosa que es necesario considerar que, aunque es una hipertensión venosa, se produce en un circuito de baja presión como es el circuito venoso, por lo cual tenemos que incrementar la presión en el nicho ulceroso para que se generen gradientes de presión que mejoren la perfusión tisular y conduzcan a la curación de la úlcera. De esta forma elaboré la siguiente hipótesis. Mediante una compresión gradual externa contrastaba los efectos de la hipertensión venosa y mediante una compresión local los efectos de la hipertensión capilar a nivel arterial y venos, lo que mejoraba la perfusión tisular y contribuía a la perfugénesis y curación de la úlcera. En la práctica observen en la parte superior de esta diapositiva un paciente que tenía una úlcera que llevaba un mes, una pequeña lesión ahí, que no curaba. Se aplica la compresión local y observen al día segundo y al cuarto día cómo tras quitar la compresión focal hay un aumento de flujo. En la parte inferior una úlcera que ha sido curada por esta técnica y observen el incremento de la perfusión tisular a lo largo del curso clínico de la úlcera. Por limitaciones del tiempo
voy a mostrarles de una forma gráfica en qué consiste esta técnica. Es una técnica muy sencilla. Consiste en hacer un padding de un tamaño similar al tamaño de la úlcera, que se coloca sobre el nicho ulceroso, sobrepasando sus límites, y se fija con un primer vendaje. Con un segundo vendaje realizamos la compresión gradual externa, comenzando desde los dedos de los pies hasta la rodilla. A su derecha pueden ver cómo queda el vendaje. En la parte del medio un esquema de la escalera de Gómez, como y abajo una úlcera que ha sido curada por esta técnica, y yo de sentido figurado digo que es como realizar una escleroterapia pero desde el exterior, una escleroterapia fisiológica. Aquí les muestro la cantidad de material que existe para curar úlceras en mi país, supongo que no son igual. Yo solo diré que no los utilizo porque estos materiales no generan gradientes de presión. En el mejor de los casos curarán úlceras superficiales. Lo que sí utilizo es un material excesivamente sencillo que consiste en vendas inelásticas o elásticas, una venda de compresión normal, gases, esparadrapo, suero fisiológico, unas tijeras y mis herramientas diagnósticas. Un Doppler de bolsillo, un monofilamento, un diapasón, hojas para realizar el test de Edimburgo cuando proceda, una báscula y una cámara para realizar la secuencia fotográfica del curso clínico de la úlcera hasta la curación. Eso es muy importante. Les muestro aquí una gráfica del profesor Hugo Paz para ver las diferencias entre la venda elástica y la venda inelástica. El profesor Hugo Paz define el concepto de índice de rigidez estática que diferencia de alguna forma la elasticidad de la inelasticidad. Cuando observamos incrementos de presión, cuando el paciente hace movimientos de dorsiflexión del pie o al ponerse de pie son superiores con respecto al reposo de más de 10 milímetros, esto define la inelasticidad, que el material es inelástico. Por el contrario, si este incremento es menor a 10 milímetros, el material es elástico. ¿Qué significado clínico tiene esto? Que el material inelástico se comporta de una forma mucho más fisiológica y lo hace más tolerable, ya que podemos tener estirado al paciente con este material durante una semana y dormir con él. Bien, cuando yo empecé a curar las úlceras, yo no conocía los materiales, yo utilizaba una venda elástica, ¿no? Y sin embargo tenía muy buenos resultados. Así que el profesor Paz vino a mi ciudad, hicimos una presión y observen cosa más curiosa. La venda elástica, sin el padding, se comportaba como una venda elástica. Sin embargo, al poner un padding de 1 centímetro sobre el lecho ulceroso, vemos unos considerables incrementos de presión con el ejercicio, ¿no? Si incrementábamos el padding a 2 centímetros, las presiones eran mucho menores. Esto es lógico por la ley de Laplace. Y si ahora observan las gráficas del profesor Hugo Paz de la venda inelástica y la venda elástica con 1 centímetro de padding son muy similares. Por el contrario, si quitamos el padding, la venda elástica se comporta como una venda elástica. Si la necrosis va a desaparecer espontáneamente, y un hecho relevante es que no he encontrado contaminación de la úlcera, pero no infección. Para ello, he tenido que pedir, para demostrar que no es necesario el uso de antibióticos, ningún agente antimicrobiano, he pedido cultivos, he hallado bacterias, pero no he dado ningún antibiótico, no he suministrado ningún antibiótico. Y ven cómo se puede conseguir erradicar la bacteria. Sin embargo, es posible que aquí hay pseudomonas, que no sea posible erradicar la bacteria. Sin embargo, no he utilizado ningún antibiótico y he conseguido curar la úlcera. Entiendo que es difícil que ver el aspecto de esta úlcera, totalmente verdosa, no dar antibióticos, es para la persona que no tenga esa experiencia, creo que no, que va a dar antibióticos. El último punto es que también puede curar úlceras arteriales. Este es un paciente que fue intervenido quirúrgicamente de un problema arterial severo en una pierna, se trató, salió del hospital con una úlcera en la otra pierna, se trató con terapia compresiva que en teoría parecía estar contraindicada y vemos los resultados. Es decir, que en manos expertas puede ser, pero hay que hacer un seguimiento diario. Observen diferentes, bueno, hay muchos casos, les muestro unos pocos. Y para concluir, es una técnica eficiente, dado los recursos que he utilizado, es eficaz porque consigue curar la úlcera. Implicamos a los pacientes en el cuidado de la salud, pueden ver la anciana de 95 años, y la enfermera, que en este caso es su hija, es la que le hace el vendaje compresivo, que le he enseñado previamente, ya que es imposible que vengan a la consulta con tanta frecuencia, ¿no?
Bueno, estas son unas palabras del profesor Ángel Escuderi, que dice que se puede hacer muy buena flebología con escasos recursos en cualquier parte. Y debemos evitar este desastroso clínico curso y podemos hacerlo. Muchas gracias por su atención. Quiero que sepan que me siento muy contento. Hoy es un día muy especial para mí, donde gracias a Fernando por todo el arduo trabajo que ha hecho. Y a pesar de la tranquilidad de ayer, me da mucho gusto que haya una gran asistencia. Les deseo que es un gran día para mí, porque gracias a él tengo la oportunidad de reunirme en este día, en estos días, con maestros que fueron los que me enseñaron la primera vez a agarrar una guitarra. Y también me da mucho gusto ver ahora a los hijos de los maestros. Qué gran ocasión en esta reunión para estar con grandes amistades de toda la Rosa de los Vientos. No quiero mencionar a ninguno porque si no menciono al otro se van a sentir mal. Gracias nuevamente y espero que disfruten de las bellezas de nuestro país, que a pesar de la situación política, miren qué contentos estamos todos. El día de hoy vamos a hablar sobre fleboestética. La palabra estética, no vamos a hablar de todo, de tal parte, porque nos llevaría mucho tiempo. Vamos a hablar de las cosas hermosas, de las enfermedades que podemos ver. Ya hay grandes expertos, todos ustedes son mejor que yo, del tratamiento de las quiectáceas, de las arañitas, como quieran llamar. Me gustaría que mis amigos sí me escucharan, porque algunos hoy me están platicando la guarapeta que se pusieron anoche y sí, sería un buen plan que me escucharan. Dentro de la estética, ¿qué es la estética? La estética es una definición muy subjetiva, porque algunos le llaman cosmética. Y la cosmética se encarga precisamente de ayudar a que la estética se incremente. Entonces, ¿qué es la estética? La estética es el estudio filosófico y armónico de lo estético, de lo que queda bien, de la belleza. La siguiente, por favor. Todos ustedes conocen el hombre de Vitruvio, todo el mundo le dice el hombre de Da Vinci, pero Da Vinci no hizo más que hacer un dibujo muy artístico de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto que 3.500 años antes de Da Vinci se encargó de dar las proporciones. Pero sin embargo, la historia dice que Vitruvio le copió el canon. El canon son las reglas de la estética que Polícleto, 5.000 años antes de Cristo, esta versión se las enseñó a Fidias para que hicieran sus esculturas maravillosas como la Victoria de Samotracia, etcétera, muchas que todos ustedes conocen. Entonces sabemos, les decía que la estética es el estudio de aquello que es hermoso, de lo que nos gusta, de lo que nos agrada, y podemos filosofar. A todo ese estudio de la estética, algunos de ustedes sabrán que hay un número, el 1,618, que es el libro de la divina proporción, se llama, la ley de oro o el número divino. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo de que la estética es lo que vamos a ver de lo que podemos hacer bello o de lo que nos agrada, vamos a tener muchas diferencias porque la belleza sabemos que es subjetiva. Espero, por favor, que no se moleste. Esta diapositiva es de la prima del doctor Cuauhtémoc, que la pasó a él. Espero que me disculpe, pero no se necesita. Todos entendemos lo que estamos viendo y no sabemos por qué, pero nos agrada. Se me hace buena onda esto. Felicidades por las primas. Aquí podemos ver, no creo que haya una sola persona, una sola alma aquí en este recinto en que me diga que estas piernas son las piernas enfermas. Pero son las piernotas, muy buenas, pero están bellas. Realmente, esa es la diferencia entre lo que es salud
y lo que es belleza. A pesar de que son unas piernotas muy buenas, yo creo que a nadie nos agradaría. Aquí les paso esta diapositiva donde me llegó un día una paciente donde le disgustaba que tenía unas varices en las manos. Ella le llamaba así. Nosotros lo conocemos como el antebrazo. Aquí se los remarco para que sea más notorio lo que les disgustaba. La verdad, yo no sabía que existían las varices en las manos. Y aquí está el resultado estético, que gracias a su intención de ella lo pudimos hacer. Esto es un retrato de Madonna, donde nos hace ver, todo lo entendemos, de que las manos son el organismo más chismoso del organismo humano. No sé si ustedes han visto algunas mujeres que son transvestis, que son bellísimas, que a las 2, 3 de la mañana, con 2, 3 botas entre el pueden hacer perder la cabeza. Le pregunta el papá de Facundo Cabral a su abuelo: abuelo, decime que la belleza y la frialdad son bateconas. Aquí vemos que Madonna sufría. Si ustedes hacen una recapitulación y recuerdo, ella usa muchas veces en sus espectaculares presentaciones guantes. Es porque tiene un trauma. No les gustan las manos con sus venas. Y si nosotros volvemos a lo que es hermoso, a lo que es estético, tenemos que poner estas manos que son los bocetos de aquella verdad que a mí no me gusta de lo personal, pero que es la más ocurrida, la Gioconda. Porque yo no sé si es hombre, si es mujer, si está enojada, si se ríe, otros dicen que si estaba embarazada, que si era un hombre. La verdad no sé. Pero lo más maravilloso, si ustedes la recuerdan, es la posición de sus manos, donde Da Vinci sufrió más que eso. Aquí tenemos una mano de otra paciente que le disgustaba cómo se veía. Eso fue 2 semanas después del tratamiento. Y aquí está la comparación. Todavía vemos que la mano derecha, o sea, la del lado izquierdo mío, está enematizada. Y vean los trayectos venosos de la mano izquierda. Se animó tanto que me dijo: ahora va a la izquierda. Y ahí quedó. Esa feminidad, esa hermosura cuando una mujer toma una copa, cuando se acaricia los labios, se mueve el pelo. ¡Qué hermoso eso! Decía mi abuelo, que era un sabio santo varón, que no había perfume más hermoso que el aroma de una mujer recién bañada. Esto no es muy estético, pero sí entra dentro de lo estética, porque esta persona tenía unos trajes terribles, pero nada más iba porque quería usar guarachitos. O sea, estéticamente fue un gran resultado. Aquí tenemos, no sé el nombre porque es impronunciable, de un pintor alemán, pero vemos todos esos defectos, que estas son enfermedades que disgustan. Un día me llegó una persona con que le disgustaba esa denota cosa que tenía en la sien izquierda. Después del tratamiento, estos son los resultados. Como todas las mujeres vanidosas, quedó bien, dice, ahora va del otro lado. Aquí está del lado derecho, la misma cosa. Estos son los resultados. Alguna vez me llegó una jovencita con esa arañita en el dorso de la nariz. Y tratamos a los 8 días fuera, esos son los resultados. Y si me preguntan cuál fue el resultado final, les voy a quedar mal, porque ya no fue la razón. No sé, la razón se quedó la nariz. Esto se lo debo de agradecer a un amigo mío. Un amigo mío me llevó a su esposa para que le quitara esa base que tenía en una chicha. La verdad, digo, tú eres el mismo que la ve. Sí, pero ¿puedes hacer algo? Y así quedó.
Después, las mujeres son muy chismosas. Bueno, me llegó una prima. ¿Saben que la prima está muy junto de ella, no? La continuidad. Aquí le disgustaba eso. Esa varice, al decirle a la paciente, que se veía más cerca del sol. Aquí están los resultados. Entonces dicen, no, morir eso no. Sí, leucemia, si es la misma. No. Sí, leucemia es el humorcito que se le ve ahí arriba. Curiosamente no se lo puede caracterizar. Y se sabe que demuestra. Eso no es. ¿Cuál es el método para quitar todas esas venas que sin ser patológicas les disgusta? Hay varios métodos. Uno es la escleroterapia, otro es la esterectomía. Y las gentes que estamos como nosotros, allá, como dice la gente, donde empieza la patria, en Tijuana. Pero si desde aquí para allá es allá donde acá. O sea, otro mundo dice arriba Tijuana, sino el mapa. Entonces, los láser. A mí me llega una paciente y me dice, doctor, yo tengo varios, usted tiene el láser. Dije, a ver, vamos a poner un segundo. ¿Usted quiere que yo la trate de curarla o quiere que yo use láser? Entonces ya definimos qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué medicamentos? Se puede usar desde salina, una solución salina hipertónica. En Estados Unidos se puede poner tetradecil, fosfato de sodio, que es muy difícil de conseguir. El hidroxipólido que es la sustancia que más se utiliza en el mundo avanzado de ustedes recuerdan. Lo más difícil de la flebología estética no es elegir el tratamiento, sino el paciente adecuado. Porque si les toca una muñeca rubia, rica, no se la van a acabar. Les va a exigir lo imposible. Y volver para terminar, ¿qué es la belleza? Y de acuerdo con un pensamiento de Voltaire, decía, lo más bello para el sapo es la zapa. Halagos que se han hecho a los organizadores del Congreso. Me adelanto a felicitar a Guillermo, porque hacía mucho que no veía varices en el miembro superior y su tratamiento. Y yo creo que es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos las varices del miembro superior, que yo no diría si son varices, yo diría venas sinestéticas en el miembro superior, porque habría que definir si son varices o no son. Pero realmente las mujeres exigen que eso se lo corrijamos. Y he visto con mucha sorpresa con qué solvencia él consiguió dar. En segundo lugar, quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, que son muchos, y explicarles por qué yo hablo desde abajo y no desde el fondo. Porque yo tengo un antecedente que es el más importante de todos. ¿Y saben cuál es? Que yo soy alumno de todo y maestro de nada. Y al no hablar desde el púlpito, me siento más cerca de ustedes, y a pesar de mi edad, me siento también alumno de ustedes. Vamos a pasar entonces al tema que nos es adjudicado, y vamos a ver si le puedo dejar, así como hizo Guillermo, algún conocimiento después de todo lo que han recibido de los importantes oradores que me han precedido. Este trabajo lo realizamos nuestro equipo de trabajo y toda la Fundación Flebológica Argentina que trabaja con nosotros. Adelante. Creemos que los pilares fundamentales de la flebología moderna, a pesar de toda la parafernalia de aparatos que hay, son tres: la escleroterapia, la microcirugía y el método FOA.
Creo que ahí yo resumiría el sumo de los tratamientos que tiene la flebología, a pesar que después nos vamos complicando con una serie de procedimientos que por momentos me parece que nos ayudan más a confundirnos que no a clarificarnos. Adelante. Quiero rendir homenaje a este personaje, Robert Müller. Robert Müller en el año 1961 hizo la Revolución Francesa de la flebología. Creo que muchos compartirán este calificativo, porque evidentemente Robert Müller, viendo cómo su mujer cosía las carpetas estas frente a una crochet, se inspiró y comenzó a hacer las extracciones de las venas a través de las famosas agujas de crochet. Y lo simbolizo como la Revolución Francesa porque para nosotros es revolucionario. Este hombre modificó la historia de la flebología. Después ustedes me van a contar si comparten mis ideas o no. Adelante. Usted me dice, eso es una aguja de crochet. Pero antes de todo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué están aquí? No me van a contestar que porque vinieron por avión. Ustedes están aquí por la historia que yo les voy a contar. Creación. Este estudio lo hicimos con nuestro equipo que está formado por las personas que ustedes así pueden leer. Y además, porque la cosa empieza hace muchos años, más o menos unos 4 millones de años, el hombre trató de pararse y unos 200.000 años que aparece el Homo sapiens. Cuando aparece, cambia la posición de su organismo y comienzan a desarrollarse en el hombre ciertas enfermedades que le son inherentes solamente a él, que son artrosis de cadera, artrosis de rodilla, artrosis de columna. Ustedes me pueden decir que los perros también la tienen, pero no con la frecuencia que tiene el ser humano. Y también las varices y las úlceras varicosas. Sepan ustedes que las varices y las úlceras varicosas es una enfermedad exclusivamente del hombre. No hay ningún animal de la escala zoológica que tenga varices o úlceras varicosas. ¿Qué pasó cuando el ser humano vio que esta enfermedad era muy frecuente? Primitivamente hizo una sociedad que se llamó, que se extendió desde 1900 a 1914, la Sociedad que estudiaba las enfermedades de los miembros inferiores. Y se especializaba entonces en artrosis de cadera, artrosis de rodilla, varices, úlcera varicosa y problemas de columna. Fue una reunión de médicos que lo hacían en Europa durante 40 años, de 1900 a 1945. Pero como sucede muchas veces, hay gente, usted sabe que aprender a ver es la más difícil de todas las artes. Vino alguien que vio distinto, porque durante 40 años a nadie se le ocurrió, pero vino alguien que se dio cuenta que de esas enfermedades el 70% de las consultas eran por varices y por úlceras varicosas. ¿Qué pensó este hombre que había que hacer? Dijo, mejor estudio solamente este tipo de enfermedades: varices y úlceras varicosas. Y entonces, ¿qué hace este hombre que la vio abajo del agua? ¿Qué les parece que hace? En el 47 aparece este personaje, para la gente joven que sea desconocido,
que se llamó Raymond Turenne. Raymond Turenne crea la Sociedad Francesa de Flebología en un dispensario de vía respiratoria, que es el único lugar que le dieron en París. Pero a 1 o 2 años de que se dedicó a solamente eso, la cantidad de pacientes que tenía era tan descomunal que hasta él mismo sufrió una consternación. Y no solamente sufrió consternación él, sino que se empezaron a enterar del fenómeno otros países que estaban cerca de él. El éxito que tenía este ciudadano con estas 2 enfermedades nada más, que se había apartado de la patología de los miembros inferiores. Y entonces, ¿qué aparece? Inmediatamente aparece la Sociedad Italiana de Flebología en el año 53. Y con el mismo éxito de Raymond Turenne, ¿qué pasó entonces? Apareció la Sociedad Alemana de Flebología en el 57, la Sociedad Belga, y así se fue extendiendo por toda Europa esta especie de partido político, vamos a llamarlo, que era la flebología. Cuando ya tenía fuerza suficiente, dijeron, ¿y por qué vamos a estar reducidos a cada uno individuales en su país? Mejor que hagamos la reunión de todos y cada tanto nos reunimos y debatimos qué tratamiento hemos conseguido y cómo progresamos en el tratamiento. Entonces, ¿qué se crea? En el 59 se crea la Unión Internacional de Flebología. Todos estos movimientos sucedían en Francia y la flebología era una realidad. Ahora lo que nos cabe preguntar, ¿y qué pasaba en América Latina en esa misma época? Vamos a ver lo que pasaba. Resulta que en América Latina había 3 personajes destacados. 3 flebólogos para toda América Latina. Digo para toda la Argentina, digo América Latina porque nadie tenía flebología. Ellos eran el doctor Umansky, el doctor Hermann y el doctor Abramovich. Quiero contarles que el doctor Hermann estaba en el hospital alemán y lo había traído de Alemania, pero era bastante poco comunicativo. El doctor Abramovich tenía un éxito extraordinario, pero no se comunicaba con nadie. Tal era su éxito que de las distintas provincias de nuestro país tenían colectivos llenos de pacientes de La Rioja, de San Juan, de Córdoba, fletaban colectivos directos para sufrir el tratamiento que hacía Abramovich, al cual nadie tenía acceso. Pero había alguien que hoy nos prestigia con su presencia y con sus 100 años, que era muy abierto y que comenzó a difundir el conocimiento flebológico. En aquella época yo lo conozco al doctor Umansky y lo primero que hice preguntarle de dónde sale con esta cosa, porque en ese momento ser flebólogo, hacer varices era más o menos como ser pedicuro, ni más ni menos, porque los cirujanos generales nos repudiaban y los angiólogos nos despreciaban. Entonces le pregunto al doctor Umansky, que ahora me está escuchando, mirá, dice, yo soy cirujano general, lo que pasa es que yo fui a varios congresos de cirugía y he visto que ese movimiento flebológico en Europa es una realidad. Ergo, como un superhombre, trayéndose la sociedad de flebología reconociendo por la Unión Internacional de Flebología. Yo le profeso a Saúl, por su astucia, una profunda admiración y cariño. Porque él no se vino directamente a la Argentina a decirle a los argentinos, vean, me reconocen en Europa. No, no. Él se fue a Francia, fue a conversar con Raymond Turenne y le dijo, Raymond Turenne era presidente de la Unión Internacional y presidente de la Sociedad Francesa.
usted me tiene que hacer una carta, pero dirígela directamente, no había email en aquel entonces, al presidente de la AMA, Asociación Médica Argentina, que era el doctor Camprano. Y allí Raymond Tourné mandó una injuriosa carta donde decía que el movimiento de la flebología era un movimiento mundial y que vería a Francia con agrado que le reconocieran sus méritos y que la sociedad entrara por la puerta grande. Quiero decir que la puerta grande en nuestro país es la AMA, que se llama Asociación Médica Argentina. Claro, cuando el presidente de la AMA recibe la carta de un francés, que es presidente de la Unión Internacional, que era mundialmente conocido, no tuvo la más mínima resistencia y entonces lo dejó entrar por la puerta grande, y ahí la Sociedad Argentina de Flebología comienza su actividad. Quiero destacar ese hecho, la astucia con que él actúa para poder conseguir sus objetivos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque todos aquellos hermanos latinoamericanos que estén haciendo su propia sociedad de flebología, inclusive El Salvador, que todavía no tiene una sociedad constituida, cuando se constituya va a tener los mismos inconvenientes que ha tenido Saúl. Y entonces tienen que pensar que, hoy escuché una frase que le atribuyen a Napoleón, que me gustó mucho. Dice que Napoleón decía, no importa si ganan todas las batallas, lo importante es que nunca aprendan a retroceder, que es lo que quiero que se les meta en la cabeza para seguir luchando por la flebología en aquellos países que todavía no está acrisolada. Entonces, ahí, corriendo, la otra. Y claro, cuando tuvo ese éxito, empezaron a ver, ¿qué les puedo decir? Acólitos que lo empezamos a rodear. Y entonces tuvimos la feliz idea, Saúl Umaski, el doctor Alman Canesti, que ustedes lo ven a la entrada cada vez que entran en este aula, y yo, que era presidente de la sociedad, yo llegué a ser el más joven presidente de la sociedad, claro, no había nadie todavía, por eso subía rápido. Entonces organizamos una gira flebológica, juntamos todos los flebólogos que había en ese momento, nos subimos arriba de un avión, desembarcamos en Francia y ya teníamos tomado distintos lugares donde nos iban a recibir. Eso eran Francia, Suiza, ahora están todos los países a los que fuimos, a París, a Londres, Bruselas, Basilea y Milán. ¿Por qué fuimos a Milán? Porque en Milán se realizaba el Congreso Mundial de Flebología. Entonces, después que nos hicimos esa gira, que yo les recomiendo se las organicen ustedes en su país o con un grupo de médicos, nos recibían en cada lugar que íbamos con un bombos y platillos, porque era excepcional que de Latinoamérica llegaran 30 médicos arriba de un ómnibus a ver qué es lo que hacían los europeos. Pero no solamente fuimos a cada uno de los centros a romperle las puertas, sino que al hacerse el Congreso Mundial, imagínense que son 30 latinoamericanos juntos arriba de un ómnibus en pleno Milán. Hicimos tal escándalo que nos trajimos un Congreso Mundial para la Argentina, lo cual eso era el espaldarazo mayor para que se nos reconociera en nuestro medio, porque ustedes están conmigo que la flebología cuando se inicia en cualquier país latinoamericano no lo atiende nadie. ¿Es cierto o no es cierto? No los atiende nadie. Entonces, volviendo y ya teniendo reconocimiento como especialidad, reconocimiento y haciendo un congreso mundial que lo hicimos en uno de los teatros más importantes que tenemos nosotros, en el General San Martín. Era más o menos como si hiciéramos un oficio religioso en la catedral. Entonces ahí se va transcurriendo el tiempo, adelante. Entonces fíjense ustedes, acá se hace el primer congreso de la Sociedad Argentina. Se hace el segundo, se hace el tercero, se hace el cuarto, se hace el quinto, y ahora aparece otro personaje que también la pudo ver debajo del agua.
pienso que en todos ustedes debe haber incipiente un genio de esa magnitud. ¿Quién fue ese genio que, usando el principio de Dumasky, lo que es bueno en Francia es bueno en la Argentina? Y dijo, lo que es bueno en la Argentina va a ser bueno en Latinoamérica. Y decidió crear la Sociedad Panamericana, y es aquí donde empieza nuestra historia, la Sociedad Panamericana de Flebología y Micología. Y es gracias a ese genio que se le ocurrió crearlo, es que hoy nos encontramos reunidos aquí. Por eso al comenzar yo les dije, ustedes saben por qué están aquí. Entonces yo no puedo menos que pedirle una vez más que para ese genio que creó esta sociedad le demos un aplauso afectuoso, porque yo siento que él todavía está acá. No todavía, está con nosotros. Luego de haber cantado estas loas al que patrocina este aula, voy a continuar con nuestra historia, que ya estamos en la Panamericana, y ahora sí ya saben por qué ustedes están aquí. Porque todos esos que yo les he nombrado supieron pensar en un futuro. ¿Ah? Entonces acá ven ya enumerarse cada uno de los congresos que venimos haciendo nosotros cada 2 años. Algunos vienen al primero ahora y otros a lo mejor lo han hecho a través del tiempo. Así llegamos a los distintos, no los voy a aburrir mostrándole los distintos congresos. Sí les llamo la atención sobre una variable que hubo en el de Guayaquil. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, y quiero que después me comenten ustedes si es así o no, que no hay un solo congreso de medicina estética que no tenga por lo menos un día dedicado a la escleroterapia. Que la hagan bien, que la hagan mal, que la hagan más o menos, pero la hacen. Entonces ahí nosotros le agregamos a nuestro nombre Flebología y Medicina. Pero sufren un inconveniente. En cada uno de los países de Latinoamérica hay sociedades de medicina estética, y cada vez que nosotros ponemos eso, nos hacen la guerra. Por eso en la última reunión que hacemos hoy, hicimos hasta ayer, le hemos sustituido, porque cada país que le pone medicina estética al final, la Sociedad de Medicina Estética le hace un proyecto legal. Entonces, creamos un departamento, todos los congresos sucesivos va a haber una parte que va destinada a la medicina estética. No la oficializamos, pero tácitamente en el próximo congreso ustedes van a tener un día dedicado a la medicina estética. ¿Por qué? Porque hacer una toxina tetánica, hacer una depilación, es una cosa tan simple que ustedes no pueden despreciar, porque cada día en nuestro país hay más flebologos. Por último llegamos, a través de transcurrir el tiempo, a este congreso, y con nuestro presidente que tan bien nos ha tratado y que tanto éxito tuvo en este congreso, a pesar de que yo tuve ciertas discusiones con él. Por ejemplo, una de las que tengo que llamar loas es que si hubiera 2 o 3 aulas, cada aula tiene la tercera parte de lo que hay acá. Y tanto para ustedes como para los oradores, es bonito tener una aula llena de gente como la que tenemos hoy. Adelante. Esto le muestra cómo se fue expandiendo como un partido político. Ojalá se expandiera igual y pudiéramos hacer el día de mañana los Estados Unidos de Sudamérica. De la misma manera que se entendió la flebología a través de todo este sistema. Qué bonito sería si todo esto fuera los Estados Unidos de Sudamérica. España se nos agregó, fíjense qué raro, ¿no? Siendo Francia la cuna de la flebología, España entra a la flebología a través de la Panamericana. Y ahora sí, España también. De una historia de lucha, una historia de fuerza, y una semilla que le sembramos a cada uno de aquellas personas jóvenes que me están escuchando. Sino que hicimos una revista. Esa revista, que es de la Sociedad Panamericana, duró
más o menos 10 años, hicieron 47 números, y grábense que las revistas son el órgano que nos comunica, porque si no nos reunimos solamente cada 2 años y aquello que podemos. Y en la reunión que se hizo ayer, se ha determinado que se va a hacer una nueva revista panamericana, por lo cual la principal dificultad, además de la económica, es que nuestros miembros obvian y no envían trabajos. Entonces una revista no se hace solamente con las 2 tapas, sino con la inquietud y el ingenio que ustedes tienen, que vuelcan en cada una de estas ponencias que hemos expuesto, pero vuelquenla en el papel, que nosotros las vamos a llevar a través de la revista. Entonces la revista empieza, esperemos que haga cargo de la redacción de la misma. Vuelvo a decirles, no hay revista sin artículos. Ustedes van a recibir después un pedido de un trabajo, porque nosotros nos llevamos toda la dirección de todos ustedes y lo vamos a combinar a que nos envíen los trabajos para poder hacer la revista que nos va a unir en forma periódica. También se fueron haciendo cosas. Yo acá he quedado sorprendido todos los libros que hay de flebología, pero quiero hacer destacar que este libro de escleroterapia del doctor Rosli, que no ha podido venir ahora por razones de su avanzada edad, pero fíjense, este es el primer libro de escleroterapia que se escribe en habla hispana. Vale la pena que si consiguen consultarlo, vean. Ese genio, que también fue Carlos Macanete, ¿saben qué hizo? Juntó las cabezas de los flebólogos que había en aquel entonces, hizo el primer tratado de flebología de toda... No había tratado de flebología en Francia todavía, y él consiguió hacer un tratado de flebología hace muchos años que mereció el premio de la Universidad de Cuyo, y que muchos de los que son entrados en años han tenido entre sus manos, porque en aquella época no había libro de flebología. Luego viene Segura, que viene posterior, es el eco de los ecos Doppler. Luego, nosotros insistimos en la celulitis, porque tenemos que tratar de que en nuestro departamento de estética sigamos estudiando este problema, porque es otra fuente de ingreso para los flebólogos. Humasque tenía un dicho: a los flebólogos hay que enseñarles flebología, bien pronto, enseguida. Y además, lo que hay que enseñarles es cómo ganar y cómo vivir de la flebología. Bueno, acá hicimos nosotros de escleroterapia, y que está representado por una jeringa y una crochet. ¿Por qué? Porque queremos que con una crochet y una jeringa tenemos resuelto casi todos los problemas flebológicos. Ahora sí, quien ha hecho un moderno libro que vendría a reemplazar a este que ya es antiguo, y quiero hacerle la salvedad de que esto que no tuvo la doctora tiempo de exponer con más profundidad. Ustedes saben que el 25% de las úlceras, este es un trabajo que hemos hecho con Segura, no tienen ninguna de las etiologías que yo he escuchado, que son las perforantes y las advenitas. Y la solución en ese 25%, que es un porcentaje muy alto, quizás se empiece a estar en este libro, que les recomiendo que lo lean. Adelante. Sigo con los otros libros. Otro nuestro, otro de Segura, otro láser de Sinking, que ahora sí me refiero un segundo más y le voy a pedir a la mesa, porque la historia tiene que conocerlo a la juventud, por eso me voy a limitar 5 minutos más, que no es más que la historia extendida de la que yo le estoy diciendo. Y por último, les recomiendo este libro, no porque sea nuestro, sino porque acá hemos volcado la experiencia de cómo conseguir a los pacientes, y lo que más importante de conseguirlo, cómo conservarlo. Es un libro que no hay otro escrito el mes que viene en la Argentina. Va a ser presentado el último libro escrito por Rodolfo Escobar. Les recomiendo, es un libro inmenso y es el último libro de flebología que sale ahora en estos días. Adelante. No quiero dejar de rendir homenaje al Fórum Venoso Latinoamericano,
En última instancia, como todo partido político, tiene distintas tendencias. El Fórum Venoso es otra tendencia, pero está representado por el doctor Ulloa Domínguez y el doctor Roberto Singhi, que son eminentes flególogos que yo no dudo que todos ustedes conocen. Adelante. Les vuelvo a recomendar el Congreso, fíjense la fecha que vamos a tener el mes que viene, y que resulta que vamos a reunir toda la experiencia y quisiera ver por lo menos la mitad de lo que tenemos aquí en esta reunión. Adelante. Ahora sí, les voy a contar que ahora se cumplen 70 años de la creación de la flebología francesa. Adelante. Se hacen los 48 años de la Sociedad Argentina. Adelante. Y se hacen 35 años de la Sociedad Panamericana. Graben estos números porque estos es por donde ha transcurrido toda su vida. El penúltimo. Y ahora sí, para terminar, quiero hacerles un pedido a todos ustedes, que no es que quiero aplausos o que quiero cosas, sino quiero lo que les voy a mostrar ahora. Adelante.